Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El juicio político contra Donald Trump ahora solo depende del Senado. Trump guarda silencio sobre el histórico proceso de su destitución. Además, México pide a Estados Unidos que vacune a inmigrantes indocumentados. Y preocupa la nueva caravana migrante que se prepara para llegar a Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. El presidente Donald Trump enfrenta su segundo juicio político al dejar su puesto como primer mandatario. Esto tras una sesión en la Cámara de Representantes que con 232 votos pidió al Senado que destituya al mandatario. Mientras tanto, en un clima tenso y de extrema seguridad, Joe Biden se prepara para el traspaso del mando. Jacopo Luzzi se encuentra en la Alameda Nacional. Jacopo, ¿cuál es la situación en este momento? Yasmín, las medidas de seguridad antes de la investidura están aumentando de manera exponencial cada día más, algo sin precedentes. El evento será de hecho muy diferente respecto a los años pasados. Por ejemplo, debido al temor de nuevos actos violentos como los del 6 de enero, la Alameda Nacional frente al Capitolio, el lugar de la inauguración presidencial, será cerrada al público, mientras 20.000 efectivos de la Guardia Nacional llegarán aquí en la ciudad la próxima semana. En medio de todo esto, entre tanto, comenzó el proceso del segundo juicio a Donald Trump, que pronto empezará en el Senado. Es el cuarto juicio político en la historia del país y el segundo en menos de 2 años para el presidente Donald Trump. Ningún presidente había sido procesado 2 veces. El mandatario, después de una votación que vio también a 10 republicanos votar a favor de la medida, fue acusado formalmente por la Cámara de Representantes por haber incitado a la violencia contra el gobierno de Estados Unidos en los hechos del 6 de enero. Hoy, de manera bipartidista, la Cámara demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos, que Donald Trump es un peligro claro y presente para nuestro país y que una vez más honramos ese juramento que hicimos de proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. El procedimiento ahora migrará al Senado, donde empezará el verdadero juicio político al presidente. Y como dejó claro el líder republicano Mitch McConnell, será cuando ya Trump no sea el mandatario. El senador anunció que no tiene intención de utilizar poderes de emergencia para anticipar la vuelta de los senadores antes del 19 de enero. Sin embargo, la prensa estadounidense señala que Mitch McConnell podría apoyar el juicio y celebraría que el partido se alejara de Donald Trump. En el Senado, para condenar a Trump, serán necesarios 67 votos, todos los demócratas y 17 republicanos. Según expertos, un escenario improbable, no obstante las presuntas divisiones en el partido. Si es condenado, se podría votar para que Trump no pueda postularse más y pierda sus beneficios como expresidente, como por ejemplo la protección del servicio secreto. Al margen de todo esto, la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene anunció que presentará una acusación de juicio político contra Biden en el segundo día de su presidencia por presuntos delitos conectados con su hijo Hunter Biden. Esto a pesar de que no hay pruebas sobre este asunto. Gracias, Jacopo, por la información. Y justamente el presidente saliente Donald Trump se pronunció en contra de la violencia minutos después de haber sido aprobado el segundo juicio político en su contra. El mandatario continúa en la Casa Blanca sin eventos públicos. Jorge Agobián está con nosotros en vivo para darnos más información sobre las actividades de Donald Trump y el presidente electo Joe Biden. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Qué tal a toda la audiencia? El presidente Donald Trump se ha mantenido en la oficina oval de la Casa Blanca sin eventos públicos, pero sí ha firmado varias órdenes ejecutivas. Desde la noche del día de ayer, miércoles, no se ha pronunciado sobre el juicio político, incluso sobre la violencia. El día de hoy sí ha enviado comunicados sobre temas referentes a otros asuntos de su administración, mientras también hemos observado cómo desde la sala de la oficina oval comienzan a salir objetos y a ingresar objetos en lo que es ya el pleno proceso de mudanza
presidencial. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló el día de hoy y aseguró que habrá una transición pacífica y segura el día que tome posesión Joe Biden. God bless you. Trump es acusado por incitar deliberadamente a la insurrección, la razón del histórico segundo juicio político en su contra. El mandatario no se refirió al proceso, pero sí a la causa del mismo, en un mensaje a la nación divulgado este miércoles. Ningún verdadero partidario mío podría jamás respaldar la violencia política. Ningún verdadero partidario mío podría faltarle el respeto al cumplimiento de la ley ni a nuestra gran bandera estadounidense. Ningún verdadero partidario mío podría amenazar o acosar a sus compatriotas estadounidenses. El presidente electo Joe Biden reaccionó al proceso que recaerá en el Senado y que inminentemente coincidirá con los primeros días de su gobierno, cuando la Cámara Alta también deberá cumplir su función de confirmar las nominaciones de funcionarios del nuevo gabinete. Espero que el liderazgo del Senado encuentre una manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales en el juicio político, mientras también trabaja en los otros asuntos urgentes de esta nación. En los escasos días restantes en la Casa Blanca, no se descarta que una de las opciones de Trump sea autoindultarse, una alternativa que ya planteó el mandatario durante una investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, que lo condujeron a ser enjuiciado políticamente y hallado no culpable en 2020. Según informe, sus asesores han intentado disuadirlo de tomar este camino, y los expertos coinciden en que eso enviaría una señal contradictoria. El presidente Donald Trump, la mayoría de los estadounidenses piensa que no o debería ser enjuiciado, 55% según una reciente encuesta de la cadena CBS. Mientras tanto, el presidente Donald Trump continúa teniendo apoyo de parte de su base. Algunos de ellos están dispuestos a seguir las protestas, según reportes del FBI y del Servicio Secreto. Le agradecemos, Jorge, por el reporte. Gracias. Dos de las iniciativas que el presidente electo Joe Biden impulsará como prioridades durante su administración serán reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París y reactivar la economía ligada a proyectos de energía limpia. Laura Sepúlveda nos habla de los retos y oportunidades que expertos ven en estas iniciativas. Traeremos a Estados Unidos de vuelta al Acuerdo de París y los pondremos de nuevo en el negocio de liderar el mundo en el cambio climático nuevamente. Esta prioridad del presidente electo Joe Biden es a su vez uno de los primeros pasos para restablecer la confianza de la comunidad internacional en Estados Unidos, como opina Alice Hill de Council of Foreign Relations. Por supuesto, necesitamos regresar con algo de humildad porque el presidente Trump nos sacó abruptamente del Acuerdo de París y el presidente Obama ha sido un campeón, como muchos del equipo que se unen al presidente electo Biden. Una administración que, señala Noah Diefenbach, profesor de medio ambiente en la Universidad de Stanford, tiene metas muy ambiciosas. El presidente electo Biden ha establecido el 2050 como un objetivo para alcanzar las cero emisiones y 2035 para descarbonizar el sector eléctrico. Una de las claves para dar pasos concretos es la masificación del uso de energías limpias, explica David Victor, experto en energía, ambiente y política internacional en Brookings Institution. Algo que la administración Biden debe hacer es enviar una señal muy clara de que las industrias en el futuro serán industrias que sean más eficientes, que dependan menos de las emisiones de carbono, que electrifiquen en su mayor parte. Esta posición del gobierno entrante, sostiene Anabel González, analista del Instituto Peterson, envía además otro mensaje importante para el país y el mundo. Es una muestra muy decidida del regreso al multilateralismo, del comprender que los problemas globales necesitan soluciones globales. Y agrega que en cuanto a economía concierne, esto aporta tranquilidad de que se cuenta de nuevo con un socio que va a poner en la primera fila las condiciones ambientales y de sostenibilidad para un desarrollo sostenible. Laura Sepúlveda, Voz de América. Bien, y cambiar el rumbo de la política de Estados Unidos hacia Irán es otro de los cambios a los que le apuesta el presidente electo Joe Biden. Algunos analistas consideran que es una jugada peligrosa y otros, como nos informa Gonzalo Abarca, dicen que es el camino hacia la estabilización de la región. El asesinato a finales de noviembre pasado del científico más importante de Irán, Mohsen Farizadeh, complicó la política de Estados Unidos hacia Teherán.
Aún así, el presidente electo Joe Biden insistió en que desea reintegrar a Estados Unidos al acuerdo nuclear de Irán, firmado en 2015, si Teherán promete apego absoluto a sus compromisos. Un giro a la política que desplegó Donald Trump en los últimos 4 años. Con la ayuda de nuestros aliados logramos que la política de máxima presión aislara a Irán diplomática, militar y económicamente. Hemos impuesto más de 77 sanciones que afectan a unos 1.500 individuos y entidades. Entre los expertos no hay unanimidad sobre la efectividad de la política de máxima presión hacia Teherán. Esa campaña ha sido muy efectiva y ha limitado la acción de Irán y sus gobiernos títeres en la región. Esa política ha sido un total desastre. Primero, porque ha afectado inmensamente a todos los iraníes y no ha cambiado en lo mínimo la política exterior de Irán. En lo que sí coinciden los analistas es en que en el nuevo gobierno de Biden, atender el tema de Irán no será tan urgente como la emergencia interna que enfrenta el país. La pandemia de la COVID-19 acaparará la lista de prioridades en materia de salud pública y seguridad nacional. En Washington, todo lo relacionado con Irán requiere una gran coordinación y creo que el nuevo gobierno sopesará si esa energía debe gastarse desde un inicio en Irán. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, calificó al gobierno de Donald Trump como un régimen paria y dijo que si la administración de Biden desea cambiar el curso y honrar la promesa original de Estados Unidos al acuerdo nuclear, Teherán también cumplirá con los compromisos establecidos. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. La vacunación de inmigrantes que no están autorizados para vivir en Estados Unidos es motivo de atención aquí y en México. Por eso vamos ahora con José Pernalete, quien tiene más detalles. José, ¿cuál es el argumento al que apela México para hacer esta petición? Así es, Yasmín, se trata de una diatriba que cuenta con tan solo horas y que se eleva a niveles diplomáticos. Y es que representación del gobierno, de la Cancillería de México, ha dicho que de los 26.600 trabajadores indocumentados que laboran en plantas procesadoras de alimentos acá en Estados Unidos, el 66% son mexicanos y ellos apelan a la equidad en la distribución de la vacuna y sobre todo tomando en cuenta que estos trabajadores forman parte de los empleos esenciales en Estados Unidos a raíz de la pandemia. Veamos el reporte. Al parecer han sido las declaraciones del gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, las que han provocado el debate binacional entre Estados Unidos y México sobre la necesidad de vacunar a trabajadores inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense. Si estás trabajando en las plantas, se supone que debes estar aquí legalmente. Entonces, para obtener la vacuna, debes trabajar aquí legalmente para ser parte del programa de procesamiento de alimentos, por lo que no habrá un conflicto aquí. Al respecto, el canciller de México, Marcelo Ebrard, instó a que se cumplan las obligaciones contempladas en tratados multilaterales. Consideramos que cualquier exclusión a trabajadores mexicanas o mexicanos es una violación del Tratado de Libre Comercio, con la misma energía, fuerza e insistencia. También le pediremos su solidaridad al movimiento obrero allá. Expertos legales advirtieron sobre posibles violaciones de derechos civiles. Entonces, yo no creo que el estado de Nebraska debe de estar investigando la legalidad de las personas que están trabajando o no en estas empacadoras, ya que eso es un tema de inmigración y no un tema estatal, y hasta se pudiera ver discriminatorio por parte del estado de Nebraska. Entonces, si la idea es vacunar a los trabajadores esenciales, pues vacunen a los trabajadores esenciales. La Voz de América solicitó la opinión del Departamento de Seguridad Nacional sobre este cuestionamiento. Al cierre de este reporte no se había recibido respuesta. Dato importante, en el estado de Florida se están registrando el arribo de turistas provenientes, por cierto, de México y de Argentina, que están recibiendo la vacuna y están siendo registrados en una lista de la cual aparentemente no hay control. Yasmín. Ya veremos lo que suceda al final con este proceso de vacunación. José, muchas gracias.
La comunidad inmigrante está a la expectativa de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. Pero, ¿cuáles son los cambios que se avecinan para esta población? Alonso Castillo habló con un experto. Con la llegada de la administración Biden-Harris en Estados Unidos, la posibilidad de cambios inmigratorios cobra fuerza. El estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, protege de la deportación a unos 400,000 inmigrantes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Este amparo está en la agenda y políticas prioritarias para el día 1 del nuevo gobierno, nos dijo el abogado en inmigración Héctor Benítez. Plasmó por escrito lo que era la reinstauración de la figura de los TPS, y no solamente su restauración, sino que además prometió su extensión para los venezolanos. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, otorga permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos. Más de 650,000 de los llamados soñadores buscan una solución permanente. La traba siempre ha estado desde el punto de vista legislativo en cuanto a modificación de leyes para poder llevar adelante lo que sería el paso a una posible residencia o ciudadanía. Otra pregunta que se hacen los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es si la nueva administración logrará una reforma inmigratoria integral. El experto considera que será complicado, sin embargo cree que tienen más posibilidades de lograrlo. El hecho de que haya una mayoría en ambas cámaras y que tengan la misma tendencia que tiene el actual presidente, eso va a permitir que en caso de que se quieran llevar adelante esos cambios, se puedan llevar. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. El anuncio de una nueva caravana que saldrá esta semana desde Honduras pone en alerta a las autoridades consulares de Guatemala, El Salvador y México, quienes anuncian acciones para frenar la migración irregular. El informe con Oscar Ortiz en Honduras. A pesar de enfrentar una pandemia de COVID-19 a nivel mundial, una nueva caravana de migrantes salió de Honduras en una travesía ilegal, por lo que autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador anunciaron que a las personas que no tengan sus documentos en regla y una prueba de COVID-19 negativa, se les será negado el ingreso en estos países. La vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, advirtió que las personas que se sumen a este éxodo irregular corren un grave peligro. Lo que sucede con todas estas convocatorias en redes sociales y todo esto es la gran mayoría de ellas, por no decirle el 100%, son convocados por crimen organizado. O sea, este es un tema de tráfico, es un negocio el que hacen. Desde Estados Unidos, el comisionado Mark Morgan de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que quienes estén considerando unirse a una nueva caravana migrante, que no pierdan su tiempo y su dinero y no pongan en riesgo su seguridad y su salud por los elevados índices de contagio de COVID-19. Para Carlos Sierra, experto en temas migratorios, Honduras no tiene condiciones que garanticen una política que frene las migraciones masivas. La mejor política migratoria que debería tener el país es una verdadera política social. Reitero, colocar escuelas donde por décadas no han existido. Mientras, el embajador de México en Honduras, David Jiménez, aseguró que su país no permitirá el ingreso de migrantes sin documentación legal, según la norma establecida de las migraciones. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Más de 92.500.000 personas infectadas por COVID-19 reporta El Mundo este jueves. Estados Unidos encabeza la lista con más de 23 millones de casos. En América Latina, a pesar de que Brasil tiene el índice más alto de infectados, Perú registra la mayor mortalidad en las Américas. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, por cada 100.000 habitantes mueren más de 119 personas. El gobierno de Nicolás Maduro implementó una serie de acciones respecto a varios medios de comunicación independientes en Venezuela. Álvaro Algarra detalla las denuncias que se han generado. En lo que va del mes de enero, 9 medios de comunicación han sido objeto de medidas por parte de autoridades de Venezuela o atribuidos a ellas. Todos los equipos de una televisora por internet fueron confiscados. Un diario regional sufrió un cierre administrativo, un sitio web informativo fue atacado digitalmente y otro grupo de medios fue blanco de una campaña que los acusaba de recibir fondos del extranjero para promover una agenda contra Nicolás Maduro. Para el presidente del Colegio Nacional de Periodistas del país, Tinedo Guía, lo que llama las hostilidades del oficialismo con los medios parecen agudizarse en este año nuevo. Exigimos que se respeten los artículos que defienden la libertad de expresión, el derecho a la opinión
y fundamentalmente el derecho a la información. Los medios independientes, en su mayoría digitales, se han convertido, según jóvenes consultados, en las únicas ventanas de los ciudadanos de un país donde ya no circulan periódicos nacionales. Las últimas medidas simplemente demuestran cómo le tienen miedo a la libertad de prensa porque la información está al poder de todos los ciudadanos. Van por todos los espacios de libertad, por los espacios para expresarnos, y el chavismo no quiere que se sepa la verdad. A pesar de las sanciones, el presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro ha resaltado lo que denomina la democratización de las comunicaciones en el país y las plenas libertades, así como la formación de lo que llama un robusto y poderoso movimiento de periodistas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La historia de un pequeño pueblo venezolano aislado y olvidado espera obtener una nominación a los premios Oscar 2021. Érase una vez en Venezuela es el título del documental que retrata las condiciones de Congo Mirador, una población a punto de desaparecer. Adriana Núñez Rabascal tiene el reporte. Nacimos acá. A orillas del lago de Maracaibo, la región del mundo con mayor ocurrencia de relámpagos certificada por el libro de récord Guinness, está Congo Mirador. El lugar se ha convertido prácticamente en un pantano por la sedimentación y la contaminación. Pero más allá de los efectos de la naturaleza, la película documental Érase una vez en Venezuela muestra las precariedades de una comunidad que clama por la atención del Estado. Y es realmente como sumergirse en un mundo tipo Macondo, tipo Comala, ¿sabes? Estos pueblos arquetípicos latinoamericanos. Érase una vez en Venezuela aspira a ser la nominada por Latinoamérica como mejor película extranjera o como mejor largometraje documental a los premios Oscar 2021. Su directora explica que la cinta es una fotografía de los abusos del poder en el país y la pugna política. Queremos que el tema de Venezuela esté en esos escenarios de la academia que son tan influyentes en la opinión pública e incluso políticamente, ¿no? La realizadora cuenta que algunos de los habitantes de Congo Mirador, que fueron captados durante los 5 años de grabaciones, han sufrido los estragos de la crisis humanitaria. Muchos se han muerto de hambre, de falta de asistencia por una diabetes, de falta de asistencia por una neumonía. El largometraje se estrenó en el Festival Sundance de Estados Unidos y se llevó 3 premios del Festival de Cine Iberoamericano. Pero el camino a ser incluida en la ceremonia de la Academia es largo y costoso, según su directora, quien ha iniciado una campaña de recolección de fondos para que Érase una vez en Venezuela tenga la promoción necesaria para llegar a los jueces de los Oscar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bien, y los dejo por hoy con la historia de Alex, el primer pingüino antártico que nace en México. El polluelo, que pesa menos de 2 kilogramos, nació en el acuario Imbursa de la Ciudad de México y es parte de un proyecto de conservación a 5 años. A pesar de que Alex está lejos de la Antártida, las condiciones en el acuario son ideales para mantenerlo a él y a los otros pingüinos en perfecto estado. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.